45, 60 y 90 grados. Pues podían utilizar la ecuación que ustedes quisieran, siempre y cuando la utilizaran de forma correcta. Los valores para 60 era que el gasto era igual a 0.80, 0.81 y 0.821. Y varios de ustedes, no sé por qué, si el examen se veía claro que eran 60 grados, utilizaron las ecuaciones de 90. De 90 grados de abertura. Por lo tanto, eso estaba mal. Por ahí, algunas personas utilizaron vertedores rectangulares, escribieron la ecuación de forma correcta, pero se les olvidó la longitud de cresta o no sé de dónde sacaron una carga diferente a la que se les da en el examen. Por lo tanto, el gasto total o el gasto que le correspondía al vertedor rectangular era de 0.305, 0.304, 0.306, dependiendo de la ecuación que ustedes utilizaran, y la del triangular, no sé de dónde sacaron, o si no supieron ocupar sus calculadoras para elevar a la 2.5, en fin, o a la 2.48, no sé de dónde lo sacaron, pero el valor era de 0.059 y nos decía que necesitábamos calcular el gasto total. El gasto total, pues, no era otra cosa más que la sumatoria del gasto del vertedor rectangular más el gasto del vertedor triangular, y eso nos daba un valor de 0.364 metros cúbicos por segundo. Ese era el valor que le correspondía a el primer problema. Y ya llevaban un punto. ¿Sale? Así es como se resolvía el problema número 1. No tenía nada de complejo. ¿Sale? ¿Alguna duda? De ahorita de sus exámenes, no. Solamente de la solución del examen. Ahorita pasamos a dudas sobre sus calificaciones, hacemos las aclaraciones, revisamos sus exámenes. De los que tengan dudas y de los que no, bueno, pues lamentablemente esa es la calificación que van a obtener en el segundo parcial. ¿Sale? Entonces, ¿no hay dudas con respecto a la solución del primer problema? Profe, y si por ejemplo me dio 362, bueno, 0.362, ¿no importa? ¿O tenía que dar exactamente 364? Ah, esto. Ajá, sí, el resultado. Gasto total. Pues necesitaríamos checar por qué, en dónde fue el error, porque la mayoría se equivocó aquí en el vertedor triangular, que en lugar de utilizar la ecuación para 60, utilizaron la ecuación de 90. No, pero yo bueno, no, ahorita, yo no llegué a equivocarme en eso, solamente, por ejemplo, en el rectangular tengo 0.304 y en el de triángulo tengo 0.058. Entonces varió por uno en cada uno. Ah, no, pues sí. Si esa es la variación, pues no. Yo siento que es lo que dijimos, ¿no? Pues los redondeos, pues ya estamos hablando después de la tercera cifra, pues a menos de que por ahí se me haya barrido algo, pues no te la puse bien, pero si no la tienes el punto del problema número 1. Pero ahorita si quieres lo checamos, ¿sale? ¿Más dudas? No, ok. El número 2 decía, ¿con qué carga desaloja un gasto
de 800 litros por segundo. Un vertedor rectangular sin contracciones laterales y sin velocidad de llegada. Si su longitud de cresta es de 1.8 metros. Sin y sin. Ok, longitud de cresta es de 1.8 metros. Pues de inicio, pues teníamos que hacer la conversión de esos 800 litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Pues esto era igual a 0.8 metros cúbicos por segundo. No había otro valor. No era 8, ni era 0.08, nada. Es 0.8. Y de acuerdo a las condiciones que nos dan, que es sin contracciones y sin velocidad de llegada, pues ¿qué les dije? Pues utilicen la ecuación más sencilla. Y la más sencilla es la de Francis, que nos dice que el gasto va a ser igual a 1.84 por la longitud de la cresta por la carga elevada a la 3 medios. Pues por ahí varios, pues si no es que casi todos, por ahí a excepción creo fueron 2 o 3 los que le atinaron al despeje. El despeje era de esta forma. 1.84, el gasto entre 1.84 por la longitud de la cresta raíz a la 1.5. Así de sencillo se resolvía. Y eso nos daba que la carga era igual a 0.388 metros. Algunos se les olvidó la longitud de la cresta. Bueno, no se les olvidó, no la pusieron. Otros trataron de despejar la H, no sé qué hicieron, pero al final de cuentas no les resultó su despeje. Bueno, hay otras formas de cómo realizar el despeje de la H que está elevada a la 3 medios. Otra forma, pues era raíz cúbica, que en este caso era raíz cúbica, y todo esto elevado al cuadrado. No solamente el gasto o no solamente el 1.84 por la longitud de la cresta. ¿Dudas sobre el segundo problema? Yo siento que esto pues no tenía nada de complejo, puesto que esto ustedes se supone que lo saben hacer. Ya llevaron fundamentos matemáticos donde vieron esto, ya traen una preparación desde sus escuelas medio superiores, en donde hacemos esto. No sé por qué, y varios no contestaron esta pregunta que era una de las más sencillas. ¿Dudas? Pues hay que checarlo. Chequenlo. Pero de todos modos, bueno, olvídate de esto. Si tú divides 3 entre 2, ¿qué te queda? 1.5. Ahí está. Si tú haces esto y le sacas raíz a la 1.5, te va a dar esto. No te metas en complejos. Si ustedes resolvían resolvían el problema número 4, porque era el mismo. Era lo mismo. ¿Sale? Pero bueno, ahorita llegamos.
Otra duda con respecto a al número 2. ¿No? Ok, entonces, esta era la solución del problema número 2. Pasamos al problema número 3, que decía calcular el gasto para un vertedor con las siguientes características. Longitud de cresta de 75 centímetros. Altura de umbral 60 centímetros. Carga 28 centímetros. Carga del vertedor 28 centímetros. No hay contracciones y con velocidad de llegada. Y decía utilizar la ecuación de Francis. Y pues era cualquiera de las dos ecuaciones que aparecen en el inciso B de la hoja número 1 de su formulario de inicio. La primera, mejor dicho, la segunda, aparecía el valor de la velocidad. No teníamos elementos y no les daba yo el valor de la velocidad, por lo tanto, la segunda no la podían utilizar. Tenía que ser a fuerzas la que dice que el gasto va a ser igual a 1.84 por la longitud de la cresta por la carga elevada a la 3 medios, corchete 1 más 0.26, paréntesis, h entre d elevado al cuadrado, cerramos el corchete. Me van a decir, ¿y la d de dónde sale? Este problema ya lo habíamos hecho, pero no más que en este caso queríamos calcular la carga, en donde habíamos dicho que la D era igual a la P más H. Tenemos el valor de P y tenemos el valor de H, que para no confundirlos, era el mismo para la altura de la carga sobre el vertedor y la carga del vertedor. Y de ahí, bueno, pues nada más tenían que hacer la sustitución de los valores y encontrar el gasto. Pues varios hicieron todo el procedimiento del problema de la solución que hicimos aquí en el pizarrón. Aquí no tenían que simplificar nada, porque lo único que les estaba pidiendo era el gasto y tenían todos los demás elementos para utilizar su ecuación. Algunos otros, pues no se dieron cuenta de que en la fórmula tenían estos paréntesis, que esos paréntesis elevan al cuadrado tanto la H como la D. Pues no, pues nada más se elevaron al cuadrado la H y la D se les olvidó. Algunos, esta parte la tienen correcta, esta otra parte la tienen incorrecta. No sé cómo resolvieron ese problema, si no supieron utilizar sus calculadoras, no tenían calculadoras, o no sé cuál fue la situación, pero está incorrecto. Y la solución del tercer problema, o la respuesta del tercer problema, era que el gasto era igual a 0.209 metros cúbicos por segundo. Esa era la solución y ese era el problema número 3, que valía 2 puntos. ¿Dudas? Pregunta, ¿acaso estaba difícil el examen? No, nada de difícil. No metí el método, ¿cómo le dije? Ay, se me olvidó.
Ay, se me fue el nombre del método que utilizamos aquí de la simplificación de las ecuaciones. El método de tanteos. No lo metí. Despejes, pues era, pues despejes demasiado sencillos. Pero bueno, el número 4 dice, se tiene un canal rectangular en el que se ha instalado un vertedor trapezoidal con una longitud de cresta de 0.80 metros. Calcular la carga para un gasto de 0.037 metros cúbicos por segundo. Valor 1 punto. Vertedor trapezoidal. Solamente habían 2 ecuaciones, con velocidad de llegada y sin velocidad de llegada. Aquí no había más. No les daba yo el valor de la velocidad ni los elementos para que ustedes calcularan la velocidad. Por lo tanto, era sin velocidad de llegada, que decía que el gasto es igual a 1.86 por la longitud de la cresta por la carga elevada a la 1.5. H era igual a la raíz de 1.5 entre el gasto entre 1.86 por la longitud de la cresta. Así de sencillo y así de fácil se resolvía. Y esto nos daba un valor de H es igual a 0.085 metros. ¿Alguna duda en el 4? Ya habían resuelto el 2. Pues el 4 era lo mismo, nomás lo único que cambiaba era este, que en el otro era 1.84 y este es 1.86. Eso era lo único que cambiaba. El despeje era lo mismo. Por ahí algunos hicieron bien este despeje y el 2 no lo pudieron hacer. Sí era lo mismo. ¿Sale? Yo siento que si en el 2 no hubo dudas, pues en este mucho menos. Valía 1 punto, ya llevábamos 5. El problema 5, que decía, un vertedor rectangular está colocado sobre un canal de 4.5 metros de ancho, que era el ancho del canal de llegada, que le correspondía a la letra B. Tiene una longitud tiene 2 metros de longitud de cresta. Calcular el gasto para una carga sobre la cresta, que era la H mayúscula, eran 50 centímetros, pero convertidos son 0.5, y una carga del vertedor, que era la H minúscula, de 86 centímetros, era 0.86 metros. Considere una forma aerodinámica en las paredes. Considere que para calcular la velocidad de llegada se utilizó una distancia de 10 metros y los tiempos de recorrido del flotador fueron 28, 32 y 30 segundos, donde el viento frenaba su movimiento y el tirante promedio era de 1.20. De aquí, de inicio, si ustedes revisan su formulario, la ecuación, el apartado de Francis es el único que utiliza forma aerodinámica en la entrada de sus paredes, que era, vamos a decirlo, la clave para poder resolver el problema número 5. No había otra ecuación en donde manejaran esto de aerodinámico, y eso yo se los dije en clase. Si ustedes revisan, no hay ninguna otra ecuación que maneje esas condiciones. Hasta hicimos el ejemplo en qué consistía lo de aerodinámico y de forma rectangular en las paredes de su entrada. ¿Sale?
Pues aquí tenemos 3 ecuaciones. La primera aparece la D. En la de abajo aparece otra ecuación similar a la de arriba, pero ¿qué les dije? Les doy el valor de la velocidad o los elementos para calcular la velocidad. Le estoy dando los elementos para calcular la velocidad, por lo tanto, tenía que ser la tercera ecuación. Pero para poder utilizar la velocidad, pues primero que nada la tenían que calcular. Donde la velocidad va a ser igual a una distancia sobre el tiempo. Tenían la distancia que eran 10 metros y el tiempo de recorrido que era 28, 32 y 30. ¿Qué les dije en eso? Pues que tenían que sacar un promedio de estos 3 valores, que en este caso el tiempo era de 30 segundos, el tiempo promedio. Si ustedes decían distancia sobre tiempo, les daba que la velocidad sin corregir era de 0.333 metros por segundo, pero era una velocidad sin corregir, tenían que aplicar las correcciones, que este es el método del flotador, en donde por las condiciones del viento, el factor de corrección era 0.95 y de acuerdo al tirante era de 0.72. Y creo este ejemplo lo hicimos en clase, en donde pues la velocidad corregida era la de 0.228 metros por segundo. Ya tenían la velocidad, pues nada más lo único que tenían que hacer era utilizar la ecuación de 1.84 corchetes, paréntesis, longitud de cresta menos KN por H mayúscula, cerramos el corchete, abrimos otro paréntesis, H mayúscula menos H minúscula, B, todo esto elevado a la 3 medios, menos la H minúscula por la V, que es la velocidad elevada a la 3 medios, cerramos el corchete. El valor de K dice entrada aerodinámica. K es de 0.06. N dice número de contracciones. Pues les están diciendo, y eso se los dije, si es con contracciones, ¿qué número de contracciones tiene? Pues es 2. Si es sin contracciones, N vale 0. Ahí está. Tienen la longitud de la cresta, tienen el valor de K, tienen el valor de N, tienen la H mayúscula, la H minúscula y la velocidad que la calcularon acá arriba. Y esto nos da un valor de que el gasto va a ser igual a 0.427 metros cúbicos por segundo. Esa era la solución del problema número 5. No tenía nada de complejo. Simplemente es que vieran qué es lo que tenían, cuál ecuación le correspondía, y era esta. No había otra. No había otra ecuación que no fuera esta. ¿Sale? El problema número 6. El problema número 6. A ver, déjame ver. Ok. ¿Dudas sobre el 5 antes de pasar al 6? ¿Nada? Creo que no. Ok. Está el problema número 5. El problema número 6 decía, déjenme ver, mi examen, ¿dónde está? Con los datos del promedio del problema anterior, calcular el gasto para un vertedor trapezoidal. Tienen el valor de la velocidad, por lo tanto,
tenían que ocupar para el vertedor trapezoidal, ya habíamos ocupado sin velocidad de llegada, pues ahora iba con velocidad de llegada, que el gasto va a ser igual a 1.86 por la longitud de la cresta, paréntesis H mayúscula, más la velocidad 0 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, cerramos paréntesis, elevada a la 1.5. Tenían todo. Tenían longitud de cresta, que era 2 metros, tenían la H mayúscula, que era 0.5, y tenían el valor de la velocidad, que era de 0.228 metros por segundo. Nada más era cosa de sustituir valores, resolver nuestra ecuación, y nos daba que el gasto es igual a 1.326 metros cúbicos por segundo. Ya está resuelto el problema número 6. Y con esto llevábamos 8 puntos, que de esos 8 puntos, pues no tenía nada de complejo. Nada de complejo. ¿Sale? ¿Dudas del problema número 6? Profe, la incógnita G, ¿qué era? La gravedad. Gracias. Bueno, pues yo siento que otra duda no puede haber. Y esto que me preguntan de la G, todavía cuando vimos el eje, estuvimos con los de vertedores trapezoidales, pues les dije a qué correspondía la letra G. ¿Sale? Ahí está. Utilizaron ecuaciones que no eran de vertedores trapezoidales, utilizaron ecuaciones que eran de sin velocidad de llegada, sabiendo que sí tenían velocidad de llegada. Que sí tenían velocidad de llegada y que ya la habían calculado en el problema anterior. La número 7 dice, calcular el gasto para un vertedor triangular, el cual tiene una carga de 0.80 metros y una abertura de 45 grados. Pues, de acuerdo al grado de abertura, pues la única ecuación que podían utilizar era la de Lenz, pero decía en la parte de abajo donde vienen los valores de n mayúscula y n minúscula, válida para los siguientes límites, que nos decía que 0.06 metros mayor o igual a h, pero menor o igual a 0.5 metros. ¿Qué nos decía esto? Pues que la carga tendría o tenía que estar en este rango de valores. La carga está a 0.80, por lo tanto, no se puede resolver. Aquí sí aplicaba esto, de no se puede resolver, más no en el problema número 1, en ningún otro problema. Ahí está la solución del problema número 7. Y yo les dije, y vimos que válido solamente para esas condiciones, y hasta les comenté, si esos valores están fuera de estos rangos, no podemos utilizar estas ecuaciones. A lo mejor para las que no tienen alguna restricción en cuanto a sus parámetros, las podemos utilizar, pero las que tienen restricciones se tienen que apegar a esas condiciones, a esas restricciones. Y eso lo tienen ustedes.
Y ya estaba resuelto el problema número 7. Pasamos al registro con molinete. Por ahí varios hicieron las anotaciones. No se puede resolver porque aparece el método superficial y el de los, ¿qué? 16, 8 décimos, no sé qué cosa. Sí, efectivamente, aparece en el registro con molinete la palabra superficial. En una aparece en un método, en otras aparecen 2 métodos y en otras aparecen 3 métodos. Pero en donde es una, donde es el superficial, en donde son 3 métodos, es en cada uno de los tramos en los que se subdividió nuestra sección transversal. No se hubiese podido resolver si en un mismo tramo se hubieran utilizado el método superficial y alguno de los otros 3 métodos. Ahí sí no se hubiera podido utilizar, pero aquí sí, porque se dividió en 1, 2, 3, 4, en 5 tramos nuestra sección transversal. Y de hecho, que era una de las más sencillas, nadie, o muy poquitos, y los poquitos que lo resolvieron, se equivocaron. El resultado del problema número 8 del registro con molinete, el gasto total era igual a 7.112 metros cúbicos por segundo. Ese era el valor que le correspondía a el problema número 8. Y bueno, llevábamos 9 puntos y este otro punto, que era el más sencillo, daba un valor de 10. Así es como se resolvía su examen del segundo parcial. No tenía nada de complejo. ¿O sí tenía dificultad? A mi consideración, no tenía nada de complejo. Estaba demasiado sencillo para que sacaran pues una mejor calificación, si no el 10, por lo menos sí una calificación superior a la del 6. Pues lamentablemente ninguno pasó nuestra segunda evaluación. Y bueno, pues ya con las calificaciones que ustedes ya saben que obtuvieron en su segundo parcial, ya saben quién sí tiene probabilidades de acreditar nuestra materia y quién ya no. Los que ya tienen, lo que habíamos dicho, tienen menos de 7 o por lo menos de 7 puntos hacia abajo acumulados en el primero y en el segundo, desde ahorita les digo, tienen 9 en el tercer parcial. Ya no, o sea, aunque lo hagan, aunque lo resuelvan, ya no lo voy a calificar, porque ni sacando 10 pasa nuestra materia. Y por lo tanto, nos vemos en nuestro cuarto examen, que es el examen extraordinario. ¿Sale? El extraordinario viene de todo, de lo que vimos en el examen número 1, lo que vimos en el examen número 2 y la parte final que corresponde a la tercera evaluación. ¿Sale? Por ahí, a menos de que me falle, creo son 10 u 11 personas las que tienen todavía posibilidades de acreditar nuestra materia con 6, pero eso sí, tienen que sacar el 10 en el tercer parcial. ¿Sale? Ya no es necesario que les diga, que les comente quién sí y quién no, pues ya ustedes ya tienen la calificación del primero, ya tienen la calificación del segundo.
Todos aquellos que van a presentar y que sí se tienen que poner a estudiar, por lo menos para el tercero, son todos aquellos que tienen de 8 puntos acumulados hacia arriba. ¿Sale? Ahora sí, una vez que se resolvió el examen, se hicieron las aclaraciones, preguntas, dudas, ya les di sus calificaciones. ¿Alguien tiene duda de su calificación del examen? Es ahorita y hoy. Y si no tienen dudas, bueno, pues entonces nos veríamos la siguiente clase, que sería el próximo jueves, para continuar ya con temas que corresponden a nuestra tercera evaluación. ¿Sale? Los que vayan a presentar el examen. Los que ya no vayan a presentar el tercero y que ya tengan, ya estén en el extraordinario, de todos modos tienen que entrar a las clases, porque eso puede venir en el examen extraordinario. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, ¿Qué pasó? ¿usted por qué cree que salimos tan bajos? Y todos. ¿Por qué? Pues porque no saben hacer despejes, no saben, no entienden lo que se Profe. les pregunta. No sé. Sí, O sea, sí sabemos hacer despejes, por eso llegamos hasta aquí. aquí me están demostrando que algo tan sencillo no lo pudieron hacer. Lo que pasa es que nunca, El despeje no estaba nada complejo. Nada. lo que pasa es que nunca como que practicamos, porque, bueno, en mi caso fueron temas nuevos y fórmulas nuevas y todo nuevo, entonces no sé Ok, si a lo recuerda mejor. no sé si recuerda que en algunas clases le pedimos que nos dejara como que ejercicios. Ajá. ¿Pero qué les dije? Pues ustedes pueden agarrar el libro que ustedes quieran, de la bibliografía que ustedes quieran, y resolver problemas de vertedores. Ahora dices que son temas nuevos, son ecuaciones nuevas. Ok, sí, pero el despeje no era nuevo. Bueno, yo en el caso, o sea, el despeje sí estuvo súper fácil, pero, o sea, llegar al punto de, bueno, en mi caso, yo estuve confundiendo todas las letras y fue como que mis errores. En el caso de la primera pregunta, o Permíteme. había una Eso pregunta de la que dice, aclaración de las letras, también yo se los dije. Tienen que aprenderse qué significa cada letra. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el examen a lo mejor viene el enunciado o el nombre y tienen que saber qué letra le corresponde en primera. En segunda, están en sus casas. No me digan que no abrieron sus libretas. Y si no las abrieron, pues discúlpenme, ese sí ya no es cuestión mía. Tenían sus libretas. Las letras, fuimos viendo qué era cada cosa, qué le correspondía. Longitud de cresta, pues lo vamos a anotar con la letra L mayúscula. No metí letras diferentes a las que no vimos aquí en clase. ¿Sale? Eso sí, bueno, pues ahí sí ya no tengo forma de cómo decirle, ¿saben qué? Acuérdense que van a venir las letras, acuérdense que va a venir la L, que va a venir la H mayúscula, que va a venir la H minúscula. no, o sea, Yo se sí, los dije, pero lo que tienen que me refiero es de aprenderse que, qué significa cada letra. pues lo que me refiero es de que todos estamos igual, profe, entonces, si nos pudiera echar la mano ayudándonos a practicar un poquito más. ¿A practicar qué? Pues no sé, con ejercicios, dejándonos ejercicios uno tras otro, para Ahorita ya aprender así aquí, de nuestros mira, errores. yo ya no me puedo regresar porque a mí me come el tiempo. Y yo tengo el tiempo justito para terminar con mi tercera evaluación, aplicar el examen de la tercera evaluación a los que lo vayan a presentar o aplicarles el examen extraordinario a los que lo vayan a presentar, calificarlo y tener sus calificaciones ya definitivas
para que ya sepan quiénes son los que se van a ir a ETS y quiénes no, ¿sale? Vuelvo a lo mismo, o sea, contemplando también a lo mejor condiciones de que lo de la pandemia y todo ese rollo, que no podemos estar en interacción de forma personal, es por eso que manejé el examen de esta forma, tan sencilla. Y si por ahí hay alguien que está en el recurso, puede constatar esto. Este examen es nuevo. Este examen es diferente al del semestre anterior. El del semestre anterior venía más pesado, que, bueno, no pesado, simplemente que tenían que hacer el método de tanteos. Utilicé todo lo que yo les dije aquí en clase. Chéquense, ¿qué les dije? Pues si tienen esto, pues utilicen la ecuación más sencilla, no se compliquen las cosas. Vean ¿qué les dije? Lo complicado de esto es que ustedes vean, entiendan y utilicen la ecuación adecuada, sin problemas. Ahora, el del molinete, les dejé ejemplos que dijeran, bueno, vertedores rectangulares y trapezoidales y triangulares, no fueron muchos ejemplos, ok. En el molinete, les mandé ejemplos. Si acaso fueron 3 o 4 personas que intentaron, porque intentaron contestar el registro con molinete, fueron muchos. Todos los demás que yo pensé que iban a empezar por ese problema, todos los demás lo dejaron. Es más, ni me entregaron el inicio de algo, ¿sale? Entonces, pues aquí echarles la mano, pues ya no puedo. Porque si le echo la mano a uno, tendría yo que echárselos a todos. Y yo les dije, aquí pasa el que tiene que pasar. El que estudia, pasa. El que no estudia o el que no le echa ganas, pues con la pena. Esas son las calificaciones y yo les dije, yo no regalo ni medio punto. ¿Sale? Así es que, pues pónganse a estudiar para el tercero, revisen. Y volvemos a lo mismo. No estaba difícil el examen. O sea, yo no entiendo, no comprendo por qué no lo pudieron resolver. Por la práctica, No tenía profe. nada de complejo, nada. Estaba clarito y les decía prácticamente, nada más me faltó decirles, ¿saben qué? Utilicen esta ecuación, utilicen esta otra, utilicen esta otra. Hay veces que utilizaron bien las ecuaciones, pero a la hora de meter los datos en sus calculadoras, se equivocaron. Eso tampoco ya no es problema mío. Yo les dije desde un inicio, aquí necesitamos calculadoras. ¿Para qué? Pues conozcan sus calculadoras. La calculadora hace lo que nosotros les decimos. Utilicen corchetes, utilicen paréntesis, vean cómo lo están haciendo, vayan haciéndolo paso por paso. No metan todo, a menos de que ya tengan mucha experiencia o sepan manejar sus calculadoras al derecho y al revés. Háganlo, pero si no, váyanse despacito. O sea, el examen, que dijeran, no, es que fueron muchos problemas, estaban sencillos, o sea, no tenía nada. O sea, les apuesto que este examen, en menos de una hora, quedaba contestado. Pero bueno, lamentablemente, pues no se pudo. Esas son sus calificaciones que ustedes tienen. Y pues con la pena, pues ya saben quién está o tiene probabilidades de acreditar la materia, quién ya no, a menos de que pasen el extraordinario, pero el extraordinario viene de todo, eso también se los dije. Conmigo no hay como con otros profesores, saliste mal en el segundo, bueno, te aplico nada más la parte del segundo. No, aquí viene de todo, es una preparación para el ETS. ¿Sale? ¿Algo más?
Creo que no, profe. Ok, entonces si no hay dudas o aclaraciones con respecto a sus exámenes, que pues lo revisé, traté de revisarlos a conciencia, por eso les pedí un tiempo un poquito más extenso para ir revisando cuáles fueron sus errores, en dónde se equivocaron y pues ver si había forma de cómo no ser tan riguroso. Pero pues ya en esto de no utilizar las ecuaciones adecuadas, de no saber hacer los despejes, de que los errores los tuvieron a la hora de sacar sus mismos resultados, sus operaciones, pues lamentablemente ahí sí ya no pude echarles o hacer otra cosa más que dejarles la calificación que ya cada uno de ustedes sabe. Entonces, si no hay ninguna aclaración ni nada por al respecto, pues ya en un ratito más sus calificaciones están en el sistema, porque les comento, ya me están pidiendo que cierre yo mis actas. Hoy quedan sus calificaciones en el sistema y si no, a más tardar el día de mañana. ¿Sale? Entonces, porque ya me está marcando que se va a acabar nuestra sesión, le quedan 3 minutos. Y para que no nos corte ya, si no hay ninguna otra duda, queja o aclaración, pues ya se pueden ir retirando y nos vemos el día jueves para iniciar con lo que corresponde a nuestra tercera evaluación. ¿Sale? Cuídense. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Gracias, profesor. Buen día. Órale.